Imagina esto. Una de las grandes estrellas del Real Madrid empieza a mostrar signos de enfado, no con un rival, sino con su propio entrenador. Vinicius Jr., el jugador que levantó al equipo en los últimos años, se siente cada vez más molesto por las sustituciones constantes, mientras que Mbappé, recién llegado, parece tener un estatus intocable. ¿Qué está pasando dentro del vestuario blanco? ¿Se está gestando una tensión peligrosa entre Xabi Alonso y su joya brasileña? Quédate, porque lo que vas a escuchar ahora no lo verás en ningún telediario. Dicen que en el fútbol la mayor batalla no siempre se libra en el césped, sino en esos pequeños gestos que parecen invisibles para el aficionado común, pero que, con el tiempo, acaban explotando como un volcán en erupción. Y ahora mismo, en el Real Madrid, hay un run run que cada día suena más fuerte. Vinicius Jr., la estrella brasileña que lleva años construyendo su trono en el Bernabéu, no está precisamente feliz con Xabi Alonso. No por cuestiones de trato personal, porque hasta los más críticos reconocen que Xabi tiene un estilo educado y diplomático, sino por algo mucho más sensible: las sustituciones constantes, las rotaciones, los minutos que siente que le están robando mientras otros, como Mbappé, disfrutan de un estatus casi intocable. Y cuando hablamos de estrellas de este calibre, que viven con el ego tan trabajado como los músculos de sus piernas, cualquier diferencia de trato se convierte en dinamita pura para el vestuario. Para entender por qué esto es relevante, hay que retroceder un poco y recordar quién es Vinicius en el ecosistema del Real Madrid. Este chico, que llegó siendo casi un adolescente al que muchos acusaban de fallar más goles de los que marcaba, se ha convertido en una de las referencias mundiales del fútbol. Con la salida de Cristiano Ronaldo, el equipo necesitaba un nuevo emblema, alguien que levantara al público con un regate, que cambiara partidos cerrados y que encarnara ese espíritu de "esto es el Madrid y aquí siempre se gana". Vinicius asumió ese papel con naturalidad, se curtió a base de críticas y terminó por ganarse un lugar de privilegio no solo en el corazón del aficionado, sino también en la historia reciente del club. Y ahora, cuando parece estar en la cima, se encuentra con que el nuevo proyecto de Xabi Alonso lo mira de reojo, como si su importancia no fuera tan absoluta. Porque lo de las rotaciones no es simplemente un capricho táctico. Xabi Alonso, con su mentalidad de entrenador moderno, intenta repartir esfuerzos, cuidar piernas y mantener a todos en dinámica competitiva. Eso, sobre el papel, suena sensato. Pero en la práctica, cuando tienes jugadores que sienten que su lugar en el 11 debe estar asegurado, el asunto se complica. Y aquí es donde aparece el contraste que más escuece: Mbappé. El francés, fichaje estrella, escaparate mundial, el jugador que Florentino llevaba persiguiendo más de un lustro, rara vez ve su nombre en el cartel de cambios. Puede estar flojo, puede no ser su mejor partido, pero su presencia parece innegociable. Y claro, Vinicius lo nota, porque cuando el minuto 70 y pico se acerca, es mucho más frecuente ver su dorsal levantado por el cuarto árbitro que el de Kylian. El brasileño no es ingenuo. Sabe que Mbappé ha llegado con un contrato estelar, con un foco mediático gigantesco y con una presión política dentro del club que hace casi impensable dejarlo en el banquillo. Pero también sabe que el fútbol es meritocracia, o debería serlo. Y cuando uno siente que aporta más de lo que se le reconoce, el malestar no tarda en crecer. Los periodistas que siguen el día a día en Valdebebas lo cuentan entre líneas. Vinicius empieza a mostrar gestos, miradas, silencios incómodos. Nada escandaloso, todavía, pero sí lo suficiente para que los que conocen el vestuario noten la tensión. Xabi Alonso, por su parte, parece querer mantener el equilibrio entre el discurso oficial y la realidad competitiva. Dice que todos los jugadores son importantes, que las rotaciones son necesarias y que el calendario no perdona. Y no le falta razón. Un club que pelea Liga, Champions, Copa y cualquier título intermedio necesita que su plantilla rinda al 100%. Pero cuando la teoría choca con las percepciones individuales, la cosa se complica. Porque Vinicius, más allá de lo que digan las estadísticas de minutos jugados, siente que se le está restando protagonismo justo en el momento en que debería consolidarse como la referencia indiscutible del equipo. Ahora, hablemos de lo que pasa en un vestuario en estas situaciones. La diferencia entre un grupo unido y uno resquebrajado no suele estar en grandes peleas, sino en detalles como este. Un jugador que no se siente valorado puede contagiar su incomodidad al resto, generar divisiones y abrir grietas en la convivencia. Y en el Real Madrid, donde los egos compiten tanto como los pies, esas grietas pueden convertirse en abismos. Los que han seguido la historia del club recordarán otros episodios similares. Estrellas que, al sentirse desplazadas, acabaron saliendo por la puerta trasera. Y aquí nadie quiere repetir esos errores, pero el riesgo está ahí. El asunto se vuelve más jugoso cuando se añade el factor de la prensa. Porque no estamos hablando de un rumor escondido en los pasillos de Valdebebas. No.
Esto ya ha llegado a los titulares. Algunos medios hablan de un Vinicius irritado, otros de un choque de egos latente. Y si hay algo que el Madrid sabe bien, es que cuando los medios empiezan a olfatear sangre, el circo mediático se alimenta solo. Cada sustitución se analiza con lupa, cada gesto se convierte en noticia, cada palabra fuera de contexto se amplifica hasta el infinito. Y mientras tanto, en el campo, el contraste sigue siendo evidente. Mbappé, con la sonrisa tranquila de quien sabe que su lugar no peligra, se mantiene como titular fijo, aunque su rendimiento no siempre esté a la altura de las expectativas. Vinicius, por el contrario, carga con el peso de demostrar en cada partido que no solo merece jugar, sino que merece quedarse los 90 minutos. Y esa presión, esa sensación de examen permanente, no siempre ayuda a un jugador creativo. Al contrario, puede generar ansiedad, exceso de individualismo, incluso gestos de frustración hacia el entrenador o los compañeros. Lo curioso es que el aficionado lo percibe de manera ambivalente. Una parte entiende a Xabi Alonso, cree que el entrenador debe tener libertad para gestionar como crea conveniente. Otra parte, sin embargo, se pone del lado de Vinicius, siente que al brasileño se le está faltando al respeto, que es el quien ha levantado al equipo en los últimos años y que ahora parece relegado por la llegada del nuevo juguete mediático. Esa división en la grada, aunque no sea mayoritaria, también suma presión. Porque en el Real Madrid, todo se magnifica, y los debates que en otro club serían anecdóticos aquí se convierten en tormentas perfectas. En el trasfondo, está la gran pregunta: ¿cómo maneja Xabi Alonso esta situación? No es sencillo. El técnico vasco, recién aterrizado en un banquillo tan exigente, sabe que debe imponer su autoridad sin dinamitar la relación con sus estrellas. Y al mismo tiempo, debe cumplir con las expectativas de un presidente que no fichó a Mbappé para verle sentado en el banquillo. El equilibrio es casi imposible. Si prioriza demasiado a Mbappé, corre el riesgo de enfadar a Vinicius. Si intenta contentar al brasileño dándole más protagonismo, puede chocar con el plan institucional. Una cuerda floja de dimensiones gigantescas. El peligro real está en que el vestuario perciba favoritismos. Porque cuando los jugadores sienten que no todos son medidos con la misma vara, el respeto hacia el entrenador empieza a erosionarse. Y si hay algo que mata proyectos en el fútbol de élite, es perder el vestuario. No importa cuántos títulos haya ganado un entrenador, si los jugadores dejan de creer en él, su ciclo está acabado. Y en ese sentido, Xabi Alonso se enfrenta al primer gran examen de su etapa en el Madrid. Ahora bien, ¿qué puede pasar si la situación se enquista? Aquí entramos en el terreno de la especulación, pero los escenarios son claros. El primero, el más probable, es que todo quede en un simple roce pasajero. Que Vinicius descargue su frustración en goles y asistencias, que Xabi gestione los minutos con un poco más de tacto y que el vestuario entienda que, al final, todos están en el mismo barco. Pero también existe el riesgo de que el malestar crezca, que se filtre más información a la prensa, que los rumores de tensión se conviertan en una bola de nieve imparable. Y en ese caso, no sería descabellado pensar en un conflicto abierto, incluso en una futura salida. Sí, suena impensable ahora, pero en el Madrid ya hemos visto de todo. Lo más irónico es que este tipo de problemas son, en el fondo, consecuencia del éxito. Tener a dos de las estrellas más grandes del planeta en el mismo equipo es un lujo, pero también una bomba de relojería. Porque ambos quieren ser el número uno, ambos quieren ser el rostro de la portada, ambos quieren el Balón de Oro. Y aunque públicamente se lleven bien, en lo más profundo del ego de un jugador siempre hay una vocecita que dice: yo debería ser el indiscutible. El aficionado, mientras tanto, disfruta del espectáculo y se pregunta qué hay de verdad en todo esto. Algunos piensan que es pura invención de la prensa para vender portadas, que Vinicius y Xabi se entienden mejor de lo que parece. Otros creen que la tensión es real y que tarde o temprano explotará. Y ahí es donde el fútbol se convierte en un drama irresistible, porque nunca sabemos si lo que vemos es la película completa o solo un tráiler de lo que está por venir. Y si ya estás flipando con este nivel de intrigas, dale al botón de suscribirte, que lo que viene en este canal siempre va un paso más allá de lo que te cuentan los titulares. Porque aquí no solo hablamos de goles, hablamos de las historias que se esconden detrás, de esas tensiones que moldean el presente y el futuro de los equipos. Volviendo al caso, hay algo que nadie puede negar: Vinicius es joven, tiene hambre y está en el mejor momento de su carrera. Xabi Alonso, en cambio, busca consolidar su autoridad como entrenador de élite. Ambos tienen objetivos legítimos, pero que a veces chocan entre sí. Y en ese choque se juega no solo el equilibrio del vestuario, sino también las aspiraciones del club en esta temporada. Porque un Vinicius motivado es una máquina de ganar partidos, pero un Vinicius molesto puede ser un problema mayor de lo que muchos imaginan.
Quizás el desenlace de esta historia no llegue en un partido clave, ni en una rueda de prensa, sino en una conversación privada entre Xavi y el brasileño. Porque al final, más allá de tácticas y contratos, todo se reduce a cómo se sienten los jugadores. Y si Vinicius logra recuperar esa sensación de intocable que tenía antes, todo quedará en anécdota. Pero si no, prepárense, porque estaremos ante uno de los culebrones más sonados del año futbolístico. Y aquí es donde conviene recordar que, en el Real Madrid, los culebrones no son simples adornos. Son capítulos que definen proyectos, que marcan carreras y que pueden decidir títulos. Así que, estemos atentos, porque lo que hoy parece solo un gesto de fastidio puede ser mañana la chispa que encienda un incendio. Y si quieres seguir de cerca cómo evoluciona esta historia, suscríbete ya, que aquí lo contamos sin filtros, con rigor pero también con esa chispa que no encontrarás en los telediarios. Al final, lo fascinante del caso es que refleja lo que es el fútbol moderno, un equilibrio constante entre talento, egos, táctica y política. Un juego dentro del juego, donde cada decisión pesa como una final. Y en ese tablero, la relación entre Vinicius y Xabi Alonso será clave para entender si este Real Madrid se convierte en un equipo imbatible o en un vestuario lleno de tensiones soterradas. El tiempo lo dirá, pero una cosa está clara: aburrirnos, no nos vamos a aburrir. Un equilibrio constante entre talento, egos, táctica y política. Eso es, precisamente, lo que hace del Real Madrid un escenario tan fascinante y tan peligroso al mismo tiempo. Porque no se trata solo de que haya un entrenador con ideas nuevas y jugadores con hambre de gloria, se trata de que cada decisión es un mensaje, aunque nadie lo diga en voz alta. Cuando Xabi Alonso sustituye a Vinicius en el minuto 75 de un partido, no está simplemente dándole descanso a un futbolista. Está enviando una señal que todos en el vestuario saben leer. El mensaje puede ser: no eres intocable. Y ese matiz, esa frase implícita, es la que pesa más que cualquier charla motivacional. Lo que a ojos del aficionado parece un detalle táctico, en la cabeza de un jugador de élite se convierte en un debate interno. Vinicius se pregunta: ¿por qué yo y no otro? ¿Por qué siempre soy yo el que paga el precio del equilibrio? Y esas preguntas, aunque no se verbalicen, circulan como corriente eléctrica por el vestuario. Porque los compañeros no son ciegos. Ven quién se levanta para salir, quién se queda en el banquillo cabizbajo, quien aplaude al sustituto de mala gana. Y todo eso va formando una narrativa silenciosa que ningún cuerpo técnico puede controlar del todo. El caso de Mbappé lo agrava todo, porque su figura funciona como contraste perfecto. Cuando Kylian permanece en el campo incluso en partidos donde no brilla, el resto toma nota. Y aunque nadie lo diga directamente, la conclusión es obvia: no todos están sometidos al mismo nivel de exigencia. La plantilla lo sabe, y esa percepción de favoritismo, real o imaginada, es letal para la armonía grupal. Porque en un equipo de élite, donde cada jugador ha llegado a la cima tras años de sacrificio, lo último que aceptan es sentir que alguien juega con reglas distintas. Vinicius, además, es un jugador emocional. Vive el fútbol con pasión, celebra con furia, discute con los rivales, responde a las críticas con gestos en el campo. No es alguien que se limite a cumplir órdenes en silencio. Y por eso, cuando siente que se le resta protagonismo, su reacción no se queda únicamente en su interior. Su lenguaje corporal lo grita: una mirada de reojo al banquillo, un gesto con la cabeza, un trote lento hacia la línea de cambio. Detalles que la televisión capta en segundos y que se viralizan en cuestión de minutos. Y aquí aparece otro factor fundamental: la afición. Porque el público del Bernabéu no es ingenuo. Detecta estas tensiones, las huele, las amplifica. Si un sector de la grada empieza a considerar injusto el trato hacia Vinicius, ese murmullo puede convertirse en presión directa hacia el entrenador. No sería la primera vez que un técnico del Madrid escucha más abucheos por un cambio que por una derrota. Y cuando un estadio tan influyente toma partido por un jugador, las consecuencias en la gestión del vestuario se multiplican. El contraste de estilos entre Xabi Alonso y Vinicius también juega su papel. Xabi, frío, calculador, con un tono siempre contenido. Vinicius, explosivo, visceral, impredecible. Son dos maneras de entender el fútbol y la vida que no siempre encajan a la perfección. En la pizarra de Xabi, todos son piezas que deben moverse en un engranaje equilibrado. En la mente de Vinicius, cada partido es un escenario donde demostrar su superioridad individual. Y cuando esas dos visiones se cruzan, la fricción es inevitable. Lo más interesante es que no hablamos solo de fútbol. Esto también es política interna. El club, con Florentino Pérez al mando, lleva años persiguiendo a Mbappé como si fuera la última joya del mercado.
Su llegada no es un fichaje más, es un triunfo institucional, una victoria del presidente frente a todos los que decían que era imposible. ¿Cómo se gestiona a un jugador que llega con ese aura? Pues colocándolo como centro del proyecto, aunque eso signifique mover piezas ya consolidadas. Y ahí está el problema. Vinicius no quiere ser pieza secundaria en ninguna película, porque siente que ya demostró que puede ser protagonista. De ahí que la tensión no se quede en un mero asunto táctico. Es una cuestión de jerarquía, de identidad dentro del grupo. ¿Quién es la cara visible del proyecto? ¿El brasileño que se partió el alma en los años de transición o el francés que aterrizó con la etiqueta de Salvador? Preguntas incómodas que flotan en el ambiente, aunque nadie se atreva a formularlas en público. En el fondo, este tipo de historias son un espejo de la naturaleza humana. El fútbol, en su esencia, es un deporte colectivo. Pero en la élite, donde cada estrella vale millones, también es un escaparate de egos. Y los egos, cuando chocan, generan chispas. Lo fascinante es ver cómo se gestiona esa energía. Puede convertirse en fuego que devore la armonía del vestuario, o en combustible que lleve al equipo a un nivel superior. Todo depende de cómo se canalice. El Real Madrid vive constantemente en esa delgada línea entre gloria y caos. Y la relación entre Vinicius y Xabi Alonso es ahora uno de esos equilibrios que decidirán hacia qué lado se inclina la balanza. Porque una cosa es segura, ninguno de los dos dará un paso atrás fácilmente. El brasileño no quiere renunciar a su estatus, y el técnico no quiere mostrarse débil en su primer gran desafío. Y cuando la voluntad de dos figuras fuertes choca en un escenario como el Bernabéu, el desenlace siempre promete espectáculo.